Buen día a todos, bienvenidos nuevamente a nuestro canal de curas que alegran el corazón. Para el día de hoy vamos a preparar esta deliciosísima receta con calabacín. Bienvenidos. Bueno, para comenzar con nuestra deliciosa receta con calabacín, aquí tengo una papita que voy a utilizar y un calabacín. Lo primero que vamos a hacer es cortar en rodajas nuestro calabacín lo más delgadito posible, ¿vale? Vamos a tratar de hacerlo lo más delgadito posible, ¿vale? Esta receta la verdad es muy sencilla, muy fácil de preparar, súper rápida. Les quiero mostrar, miren, súper delgaditicos, ¿sí ven? No hay necesidad de que se compliquen. Bueno, si vamos a lo delgadito que me quedó, súper cierto, vamos a llevarlo al fuego de una vez. Bueno, vamos a tomar un sartén, ya puse mi sartén en llama media, pilas con eso, ¿vale? Vamos a ponerle un poco de aceite. Vertimos nuestro calabacín. Lo vamos a guisar, ¿vale? A guisar, no, a soazar, que llaman soazar. Le vamos a poner un poco de sal. Y vamos a friturar. Mientras que nuestros calabacines se cocinan, lo que vamos a hacer es nuestra papita, la vamos a pelar y la vamos a bailar, ¿vale? Bueno, yo ya pelé mi papa, ¿cierto? Ahora vamos a hacer exactamente lo mismo con la papa. Bueno, vamos a cortar en rodajitas. Bien delgaditas, porfa. Bueno, ya tengo mis papitas bien tajaditas. Vamos a ponerlas al fuego también. Vamos a tomar aceite. Yo tengo un poquito de aceite. Listo, ya están mis calabacines casi listos. Uy, que me quema. Voy a poner un poquito de aceite. Vamos a distribuir por todo el sartencito. Se aseguran de que les quede bien distribuido el aceite por todo el asiento, ¿vale? Y vamos a empezar a poner nuestras papitas, ¿vale? Bueno, vamos a cocinar a baja llama, ¿vale? Porque si no se nos quema la papa por un lado y nos queda cruda por encima. Entonces vamos a bajar a cocinar a muy bajita llama. ¿Listo? Vamos a ponerle un poquito de pimienta, le voy a poner un poquito de pimienta para que me quede con algo de sabor y un poquito de sal. Nuevamente le vamos a poner un poquito de sal. Y por último vamos a tapar. La vamos a dejar ahí por 5 minutos. Quiero mostrarles mi calabacín, ya está listo, ¿cierto? Ya lo voy a apagar mientras que está lista mi papa. Les quiero mostrar cómo van mis papas, ¿cierto? Apenas han pasado 3 minuticos, voy a dejarla 2 minuticos más. Bueno, mientras que se me prepara mi papa, ¿cierto? En esos 2 minuticos, perdón, que me hacen falta, yo tengo aquí 3 tajadas de queso. Ustedes pueden tomar el queso que quieran, ¿vale, chicos? No se me van a enredar por eso. Receta súper fácil, sencilla, muy rápida de preparar. En 10 minuticos ustedes ya tienen lista una deliciosa cena, un almuerzo, que fácilmente pueden combinar con un arroz, con una ensalada. Voy a cortarlas en cuadritos, bueno. Listo.
Y voy a tomar 2 huevitos que tengo por aquí y los vamos a batir. Y una pizquita de sal también nuevamente. Bueno, la idea de ponerle sal a cada uno de nuestros ingredientes es para que ninguno se nos vaya a cocinar insípido, ¿vale? Porfa. Batimos y ya tenemos listo. Bueno, listo, ya mis papas están, quiero mostrarles, ya están listas. Si ustedes dejaron sus papas súper delgaditas, no tienen por qué quedarles crudas, ¿sí ven? Miren. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Ahora vamos a vertir nuestro calabacín. Ya previamente sazonado o cocinado. Ahora le vamos a poner el quesito que hayan. Qué pena, pero mi perro quiere ladrar. El quesito que hayan picado en cuadritos, ¿no? El queso que ustedes quieran, no se vayan a complicar. Por último tomamos nuestro huevo y lo vamos a vertir. Vamos a tomar nuestro sartén y lo vamos a hacer así para que se nos distribuya por toda la colita del sartén, ¿vale? Recuerden que a muy baja llama, chicos, porque si ustedes no lo hacen a baja llama se les va a quemar por debajo la papa, no les va a cocinar ni nada, ¿listo? Entonces ya tengo mi huevito distribuido, ¿sí vieron? Muy sencillo de distribuir. No quité este. Muy sencillo de distribuir, entonces ahora sí vamos a tapar nuevamente por unos 3 minutos, 4 minutos a lo mucho, bueno. Bueno, les quiero mostrar esta lindura, miren, ya está listo. Vamos a bajarlo, bueno. Les quiero mostrar primero por debajo, ¿vale? Para que miren, tan lindo que se ve, qué precioso. Y el sabor es delicioso, yo sé que les va a gustar. Bueno, la sacada es bastante sencilla, para el que no sepa, no quiero que se me compliquen. Yo tomé un plato muy grande para que no se me vaya a dañar y les pueda mostrar a ustedes esta hermosura. Bueno, listo, este es el resultado final de nuestra hermosa receta con calabacín. Vamos a partir, voy a partir así en 4 de una vez, ¿vale? Si ven que la papa está súper blandita, puedo partir muy fácilmente. Y otra por acá. Listo, bueno, este es el resultado final de nuestra receta con calabacín. Yo espero que la preparen, que se suscriban al canal, que me cuenten cómo les fue. Miren esta belleza tan hermosa y deliciosísima. Que se suscriban al canal, que me cuenten cómo les fue, que activen la campanita de notificaciones y nos vemos en otro próximo y delicioso video. Hasta luego.